Vamos a mirar diferentes sectas en tres diferentes aspectos. Uno, quiénes son ellos directamente de sus páginas actuales. ¿Por qué? Porque todos estos grupos, por ejemplo, los mormones tienen alrededor de 194 años de existencia. Son relativamente jóvenes. Estamos hablando de que la iglesia tiene 2000 años. En esos 200 años, alrededor de 200 años, han cambiado muchas cosas y vamos a mirar eso. Entonces, lo que me interesa es hoy en día qué es lo que ellos creen. Después de eso, vamos a estar refutando bíblicamente esto. ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Hoy, por ejemplo, es más una presentación de quiénes son ellos, pero no vamos a poder no refutar directamente algunas cosas. Y la idea es concluir con una forma tal vez de mirar cómo acercarnos a ellos, que son cosas claves a la hora de hablar con ellos. Vamos a mirar hoy que algo importante es definir términos, porque ellos van a hablar de una Trinidad. Van a hablar del Padre Celestial, van a hablar de Jesucristo como un Dios y va a hablar acerca del Espíritu Santo como un ser, como una persona. Vamos a mirar esas cosas, pero vamos a ver que es totalmente diferente a lo que nosotros creemos. Va a hablar de salvación por gracia. Vamos a ver que esa gracia no es la que nosotros hablamos. Es una salvación que tiene tres diferentes niveles. Usted tiene que trabajar por llegar al reino celestial, que sería el cielo para nosotros. Para ellos está el reino celestial, el reino terrestre y el reino celestial. El cristianismo, por ejemplo, se basa en la palabra de Dios, porque esa es la revelación segura. Algo fundamental para un cristiano es la doctrina. Hoy hay grupos mormones que dicen lo más importante es la unión, el sentimiento, y las doctrinas no son tan importantes. Se quieren alejar porque doctrinalmente ven graves errores y quieren alejarse de esos errores. Pero un cristiano no puede decir que la doctrina es lo menos importante, porque la doctrina es la que define quiénes somos. Sin doctrina, todo es relativo. Sin la doctrina, sin la palabra de Dios, usted puede creer lo que quiera, puede decir lo que quiera. No, nosotros nos regimos bajo el marco de la revelación segura, que es la palabra de Dios, que ha sido probada a través de los siglos, que es la que ha usado la iglesia de principio a fin, que fue la que usó Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Y este es un video que nos habla directamente cómo inició este movimiento de los santos de los últimos días, la iglesia mormona. En la primera mitad del siglo XIX, en Estados Unidos de América, nació la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 2 siglos después, hoy cuenta con más de 15 millones de fieles y centenares de misiones distribuidas por todo el mundo. Pero, ¿quién fue su fundador? ¿En qué se basa su culto? ¿Por qué sus seguidores se llaman mormones? Alrededor del año 1820, la región de Nueva Inglaterra, ubicada al noroeste de Estados Unidos, fue escenario de gran agitación religiosa, de enfrentamientos entre las distintas confesiones y del nacimiento de nuevas sectas. Joseph Smith, de 15 años, vivía junto a su humilde familia en un condado rural en el estado de Nueva York, cuando un día vio la aparición de Dios y de su Hijo Jesús. Lo persuadieron para no seguir ninguna confesión, ya que todas y cada una estaban equivocadas, y le comunicaron que él era el elegido para restaurar la iglesia originaria de Cristo sobre la tierra. Pasó de ser un simple labrador, un campesino, a ser un profeta de Dios. En 1823, Smith tuvo otra visión. Esta vez se le apareció el ángel Moroni, hijo del antiguo profeta mormón, quien lo guió hacia una colina muy cerca de Palmyra, en Nueva York. Dentro de una gruta había unas planchas de oro escondidas, con grabados extraños que relataban la historia de antiguas tribus israelitas que abandonaron Palestina y llegaron al continente americano alrededor del año 2200 a.C. En ellas se narraba también cómo el propio Jesús, después de haber vivido con sus discípulos en Galilea y haber resucitado, se apareció entre sus seguidores en América. Escucharon la voz que venía del cielo y poco después el mismísimo Señor Jesucristo bajó de entre las nubes y se mostró a la gente aquí en las Américas. En 1830, Joseph Smith logró terminar con la traducción del mensaje del ángel y lo publicó con el título de El Libro de Mormón. Así fundó oficialmente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Joseph Smith es uno de los innovadores religiosos más importantes de la historia estadounidense y mundial. Estaba buscando respuestas igual que sus coetáneos que querían saber dónde estaba Dios en sus vidas. La muerte de Smith, prematura y violenta, a manos de una banda de delincuentes en la cárcel de Carthage, en Illinois, dejó su sucesión en la incertidumbre total. La iglesia se dividió en sectores rivales. Como sucesor de Smith, se impuso a Brigham Young, quien condujo a los mormones durante un éxodo épico hacia Utah, donde fundó la ciudad de Salt Lake City, capital espiritual y operativa de la nueva iglesia, que hoy está presente en casi todo el mundo con alrededor de 145 templos. Empezamos con 6 miembros en 1830. Hoy somos 15 millones. Y el crecimiento es uno de los mayores, uno de los desafíos más grandes, porque la iglesia crece a pasos agigantados en la tierra. En Salt Lake City vive el presidente de la iglesia, quien junto a 2 consejeros es parte de la primera presidencia. También viven ahí el quórum de los 12 apóstoles y el quórum de los 70, cuya tarea es la de instruir a las distintas congregaciones de la iglesia. Igual que Jesucristo, que organizó su iglesia en el Nuevo Testamento, Él llamó a los apóstoles y a los 70 para organizar su iglesia. El libro de Mormón y la Biblia, en la versión del rey Jacobo, traducida por Smith, no son los únicos textos fundamentales de la iglesia. Aquí tenemos el manuscrito original del libro del Mormón. Cuando Joseph Smith tradujo las planchas de oro, había un escriba que transcribía lo que él le dictaba. Y acá, en esta página, esta es original. También tenemos un volumen de las escrituras y conservamos la primera copia del libro que llamamos Doctrina y Convenios. El tercer elemento que tenemos en exhibición es lo que llamamos la Perla de Gran Precio. Es otro volumen que recopila las revelaciones contemporáneas. También tenemos algunas notas de Joseph Smith acerca de la Biblia. Y todo lo que digan inspirados por el Espíritu Santo será escritura. Será la voluntad del Señor. Será la intención del Señor. Será la palabra del Señor. Será la voz del Señor y el poder de Dios. La salvación. Según los mormones, Jesucristo, a través del presidente de la iglesia, todavía quiere comunicarnos cosas grandes e importantes. Es el principio de la revelación continua y las escrituras quedan abiertas a nuevas revelaciones. Ahí tenemos un panorama general de qué es lo que ellos creen. Todo grupo sectario va a tener alguien que es su autoridad máxima y que tiene la misma autoridad que la Biblia. Ellos creen que tienen más conocimiento que cualquier cristiano, producto de que tienen más revelación, porque el libro del Mormón para ellos es más perfecto que la Biblia. Vamos a ver que eso lo dicen directamente en sus páginas. Joseph Smith era conocido por hacer cuentos, por escribir historias. A él se le aparecieron los dos y le dijeron que todas las iglesias estaban corruptas. Es más, la iglesia de Jesucristo ya no existía en la tierra, pero él había sido elegido para restaurar la iglesia. Posteriormente, eso fue en 1820, 1823, él dice que tuvo otra visitación, pero ahora del ángel Moroni, y el ángel lo llevó a encontrar unas tablas de oro donde estaba relatado la historia de cómo Jesús, luego de su resurrección, vino a América. Y en América, lo que había acá, los indígenas de acá, en realidad era un grupo de israelitas que vivían acá, nefilitas y no recuerdo exactamente los nombres, pero los buenos eran los blancos. De hecho, dentro de la doctrina de ellos, si usted va atrás, hay un racismo increíble. Ellos decían en los textos originales antiguos, ya eso se cambió, pero ellos decían que usted y yo vivíamos en el cielo antes de estar en la tierra. Para ellos, Dios Padre es un hombre de carne y hueso, que se ganó el estado de ser Dios. Y el padre de Elohim, que ellos llaman el Dios Padre, también fueron seres humanos que por su obediencia a las leyes y las enseñanzas mormonas que se ganaron el derecho de llegar a ser Dios. Y así, recuerdan que hablamos de esa línea interminable hacia atrás. Bueno, ellos tienen una línea interminable de dioses, son politeístas. Claro, nadie va a aceptarlo, pero es un politeísmo mayor que inclusive de los hindúes. ¿Por qué? Para ellos es una línea interminable de dioses que tuvieron cuerpo físico. Entonces, Elohim, Dios Padre, con una de sus múltiples esposas, ellos constantemente tienen relaciones sexuales y están criando criaturas espirituales. La primer criatura espiritual
que nació de las relaciones de Elohim fue Jesús. ¿Saben quién fue el segundo que nació? Lucifer. Y luego nosotros también, las almas asignadas para la tierra. Y entonces Dios, Elohim, dice que va a ser un planeta y ese va a ser el planeta Tierra. Y va a ser un plan para que las almas que estamos ahí, todos nosotros, vengamos acá pasando un velo del olvido. Y eso lo que significa es que usted y yo no recordamos que ya existíamos en el cielo con Dios. Se nos olvida eso para poder venir a la tierra y tener cuerpos físicos. Antes de eso, dice, ok, vamos, ya tenemos el planeta Tierra, ya tenemos las almas asignadas que van a poblar la tierra, todos nosotros. Y él dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salvar la raza humana? Entonces Jesús dice que él quiere venir y morir por las personas y que aquellos que acepten su muerte vicaria sustitutiva, ellos van a ser salvos. Lucifer dice que no, que hay que imponerles a la fuerza que se arrepientan y que crean por la fuerza. Entonces hay una votación y ganó el plan de Jesús. Entonces, como ganó el plan de Jesús, por eso ellos dicen la única forma de ser salvos es a través de Jesucristo, ese salvador de esta tierra. Y cuando él vino, se encarnó, ellos lo que hablan es que Elohim, Dios Padre, tuvo relaciones con María y así nació Jesús. Ok, y eso es muy diferente a lo que vemos en la Biblia. No estamos hablando de que un pentecostal, un bautismo, no, estamos a cosas esenciales para la salvación. Por eso es que estamos hablando de esto, si no, no tocaríamos el tema. Nuestra motivación es el amor. Primeramente, que nadie caiga en las trampas de estos grupos. Segundo, poder atraerlos a Cristo, pero también nuestra motivación es la verdad bíblica. Ellos se quieren llamar cristianos, por eso se llama la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Quieren llamarse cristianos, están seduciendo a muchas personas, engañando a muchas personas. Esto no es cristianismo. Entonces, algo que sería bueno con alguien que venga a hablarme así es, nada más quiero que entiendas que eso no es cristianismo. Así es como inicia en 1830 cuando se traduce el libro de Mormón. Se le dijo a José Smith que la iglesia original que Jesucristo organizó durante su ministerio mortal ya no estaba más sobre la tierra, que todas y cada una de las religiones estaban equivocadas, o sea, fracasó la iglesia de Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia? En las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia. Para él sí, pero Dios lo iba a utilizar a él para restaurar la iglesia. Eso es lo que él dice, ¿verdad?, en las visiones. José Smith fue escogido por Dios para restaurar la iglesia de Jesucristo sobre la tierra. En los siguientes 10 años, a José lo visitaron otros mensajeros celestiales y tradujo el libro de Mormón. Por el don y el poder de Dios, recibió la autoridad divina para organizar la iglesia. La iglesia fue organizada en Fayette, en Nueva York, el 6 de abril de 1830. Tiene 194 años. Cuando fue traducido el libro del Mormón bajo la dirección de Joseph Smith. La misma ha crecido hasta convertirse en una organización con miembros y congregaciones por todo el mundo. Por ejemplo, viendo esta imagen, ¿qué les llama la atención? Que ponen a la Biblia en segundo lugar. Eso es una de las cosas. ¿Qué otra cosa? Otro testamento de Jesucristo. Exacto, como decía Lucía también, ¿verdad? Mismos colores, pero no, la Biblia no la ven como ven el libro del Mormón. Vamos a ver directamente su página, pero vemos que está detrás, ¿verdad? No está al frente. ¿Por qué? Porque el libro del Mormón para ellos es perfecto, la Biblia no. ¿Por qué es perfecto? Porque salió de Joseph Smith a la imprenta. Cuando veamos bibliología vamos a ver evidencia de que nosotros podemos hablar bibliográficamente. No estamos hablando de bibliología, sino bibliografía, que es la ciencia que estudia los libros antiguos. Cuando se le hace esa prueba bibliográfica a la Biblia, nosotros vamos a mirar que podemos con seguridad hablar de la veracidad en la transmisión del mensaje de las Escrituras. No en la inspiración y demás, pero sí en la transmisión. Fue lo que dijeron los profetas, lo que dijo Jesús, lo que dijeron los apóstoles. Eso sí podemos mirar que el recuento ha llegado hasta nosotros, pero para ellos no es así. Pero veamos qué tan bonito se nos presenta la iglesia como tal. Hay más de 11 millones de miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en todo el mundo. La iglesia es cristiana, pero no es protestante ni católica. Sus miembros creen que es una restauración de la iglesia original establecida por Jesucristo cuando Él vivió sobre la tierra. ¿Qué creencias hacen a estas personas ser similares y diferentes de los demás cristianos? Su doctrina más importante es la creencia en Dios el Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, como tres personajes distintos. Creen que Jesús es el Salvador del mundo, el Mesías prometido, el unigénito de Dios. Enseñan que Él creó la tierra bajo la dirección de Dios, su Padre, de quien heredó sus poderes divinos.
Nació de la Virgen María, de quien heredó la mortalidad, siendo así plenamente Dios y plenamente hombre. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo creen que Él sufrió por nuestros pecados en el jardín de Getsemaní y en la cruz del Calvario, donde sacrificó su sangre expiatoria y murió por todo el género humano. Creen que su cuerpo resucitó después de 3 días en la tumba y que Él visitó a sus discípulos. La creencia en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es el comienzo de lo que conocemos como los primeros principios y ordenanzas del Evangelio, que son, primero, fe en el Señor Jesucristo. Segundo, arrepentimiento. Tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados. Cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo, que es la confirmación en la Iglesia. Los miembros de la Iglesia creen que Jesús pide que sus discípulos obedezcan estos principios y ordenanzas, pero es solo por medio de la misericordia y la gracia de Él que pueden vencer esta vida y vivir con Él en gloria eternamente. Los santos de los últimos días creen que la Santa Biblia es la palabra de Dios a sus hijos sobre la tierra. También creen que el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, es la voluntad de Dios. Ambos se usan conjuntamente en la Iglesia. La Iglesia reconoce la necesidad de recibir autoridad divina para actuar en el nombre de Dios. Dicha autoridad se llama sacerdocio. Los miembros de la Iglesia creen que para poseer el sacerdocio, el hombre debe ser llamado por Dios por profecía y ser ordenado por la imposición de manos por aquellos que tienen la autoridad de Dios. La revelación divina para guiar a toda la Iglesia viene de Dios al presidente de la Iglesia, considerado por los santos de los últimos días como un profeta, en el mismo sentido que Abraham y Moisés. Los miembros de la Iglesia también creen que las personas pueden recibir revelación para enfrentar desafíos personales y que los padres tienen derecho a la guía de Dios para criar a su familia. Una creencia importante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se expresa en el pasaje de las Escrituras: existen los hombres para que tengan gozo. La felicidad o el gozo es el verdadero fin y razón de nuestra existencia. La Biblia dice que todos somos hijos de Dios. Vivimos con Él en una existencia preterrenal. Como parte del plan divino de nuestro Padre Celestial, sus hijos vienen a la tierra para recibir cuerpos físicos, ganar experiencia y probarse dignos de regresar a vivir con Él en el cielo. Mediante la resurrección de Jesucristo, todos resucitaremos. Y mediante su expiación, todos podemos participar de su amor, misericordia y perdón. La unidad familiar en esta vida y el potencial de tener relaciones familiares eternas forman la base del Evangelio de Jesucristo. Los matrimonios realizados en los templos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no terminan con la muerte, sino que pueden continuar en la eternidad si las parejas viven una vida digna de esa bendición. La Iglesia enseña y sigue la estricta ley de moralidad del Salvador, y enseña la honradez, la integridad, la obediencia a la ley, la castidad fuera del matrimonio y la fidelidad en el matrimonio. La palabra de sabiduría, un código de salud revelado por Dios a José Smith en 1833, recalca los beneficios de la buena alimentación y el buen estado físico. Advierte contra el uso del tabaco, las bebidas alcohólicas, el té y el café. La Iglesia también se opone al uso de las drogas ilegales y al abuso imprudente de cualquier sustancia. Los santos de los últimos días practican el principio bíblico del diezmo, y los miembros fieles contribuyen una 10ª parte de sus ingresos a la Iglesia para la obra de Dios. Las generosas ofrendas de los miembros permiten que la Iglesia financie programas de construcción, educación, el programa misional, cursos de estudio, servicios humanitarios y otros que benefician a los miembros y a otras personas. Las creencias y las doctrinas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días vienen del mismo Salvador del mundo. Han brindado paz y comprensión a millones de personas y ayudan a los miembros de la Iglesia a vivir vidas más felices y productivas. Ok, espero que sigan conmigo acá. Nadie fue convencido. Están haciendo dudar. No, seguimos, ok. Esto se llaman los artículos de fe. Esto es copy-paste de la página actual de Iglesia de Jesucristo los Santos de los Últimos Días.
o los mormones. Cuando uno va a una iglesia, esto es lo primero que uno busca, que es los estatutos de fe. ¿Qué cree la iglesia? ¿Creen en la Trinidad? ¿No creen en la Trinidad? Toda iglesia tiene artículos de fe. Esto lo que implica es lo que usted debe aceptar para ser parte de esa iglesia. Entonces vamos a mirar cuáles son los artículos de fe de la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días. Estos estatutos fueron dados por Joseph Smith. Cuando nosotros hablemos con un mormón, tenemos que mirar que el vocabulario es similar, pero significa algo diferente. Y eso es importante saberlo. Por ejemplo, si usted le dice a un mormón, ¿usted es salvo? Va a decir que sí. Todos somos salvos. ¿Y por qué usted es salvo? Por gracia. Sí, somos salvos por gracia. Nuestras obras no nos van a alcanzar. Ya esta persona es salva, con razón se dice cristiano. Pero lo que pasa es que usted tiene que preguntarle, ok, usted lo que quiere decir es que por la expiación de Jesucristo, poner su fe en Él, usted va a ir al reino celestial. Ah, no. Estamos hablando del reino celestial o el terrenal, pero el celestial, el máximo o el cielo para nosotros, usted tiene que ganárselo, pero usted tiene que hacer diferentes rituales, diferentes cosas para llegar a eso. Y cuando hablan acerca de la gracia, viene cuando usted ha hecho lo suficiente. Cuando usted da lo máximo de sí, es que viene la gracia porque no te va a alcanzar, pero usted tiene que dar lo máximo de usted. Entonces ahí es donde entra la manipulación. Usted está dando lo máximo de usted. Usted está cumpliendo los requisitos de la iglesia. Usted está diezmando. Usted está visitando. Usted está etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que dentro del video habla de matrimonios por la eternidad. Bueno, ellos creen que si usted se sella, así le dicen, hacer el matrimonio dentro del templo es uno de los requisitos, porque usted tiene que ir progresando, tiene que cumplir todos los requisitos de ellos, todos los rituales, poner todos sus familiares que no fueron mormones, bautizarse por ellos, hacer todas estas cosas. Si usted es un buen mormón, usted no solo tiene la oportunidad de estar casado en el cielo, sino que también va a tener la oportunidad de llegar a ser un Dios y tener su propio planeta, porque para ellos es el mismo proceso que tuvo el Dios Padre y que tuvo Jesucristo, Dios Hijo. Primer punto de fe: nosotros creemos en Dios el Eterno Padre y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. ¿Alguien se alarma cuando leo esto? ¿Alguien dice, wow, en serio, no puedo estar ahí? No, claro que no. Yo también, nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, creemos en Jesucristo, en su Hijo, creemos en el Espíritu Santo. Ellos creen en la Trinidad. Qué importante, porque esto es fundamental para la salvación. Ahora, definamos estos términos. El aspecto trinitario es muy diferente al de nosotros. ¿Creemos nosotros en tres dioses? No, creemos en un Dios en tres personas. Diferente categoría, ¿verdad? Por eso no es una contradicción, porque es diferente la categoría. Es como decir, todos los que estamos en este momento conectados somos seres humanos. En la categoría de seres humanos, todos somos iguales, pero en cuanto a la categoría de personas, todos somos diferentes personas. Son dos cosas diferentes. En la categoría de Dios, Dios es un solo ser, pero coexisten tres diferentes personas. ¿Qué sería una contradicción? Que yo diga Dios es tres personas en una persona. Eso es una contradicción, porque está hablando que es las dos cosas al mismo tiempo en la misma categoría. No, como Dios es un solo Dios, pero coexiste en tres diferentes personas. Yo soy un ser en una persona. Dios es un ser en tres personas. Él se ha revelado de esa forma. Ellos no es lo que están hablando de concepto de Trinidad. La Trinidad del cristianismo tradicional también es llamada Trinidad por los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mientras que el mismo término lo usan los santos de los últimos días y otros cristianos para referirse al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. La perspectiva que los santos de los últimos días tienen de los tres miembros de la Trinidad es significativamente diferente al cristianismo tradicional. ¿Okay? No estamos hablando de lo mismo, aunque digamos lo mismo. Ahora, esta es la página oficial de ellos. ¿Cómo ven ellos Dios Padre? Recuerden que acabamos de dar evidencias acerca de Dios como la causa creadora de todas las cosas. Dios no es un ser creado, Él es el creador de todas las cosas. Él es eterno, no tiene un principio, no tiene fin. La Biblia lo define a Él de esa forma. Bueno, el Dios mormón, Dios Padre mormón, sí tiene un principio, fue creado. El Dios mormón se ganó el derecho de llegar a ser Dios, como si fuera una posición, como si fuera un título. ¿Cómo voy a yo ganarme el ser eterno? ¿Lo soy o no lo soy? Dios no llega a ser Dios, es o no es por naturaleza. Por naturaleza somos seres humanos, no es que nos ganamos ser seres humanos.
hay características exclusivas de los seres humanos. En el caso de ellos, Dios Padre es un hombre de carne y hueso como usted y yo, pero tiene un cuerpo glorificado. Dios Padre, de nuevo, copy-paste de la página de ellos. En la iglesia se suelen hacer referencias a Dios como Padre Celestial, porque Él es el Padre de todos los espíritus humanos. Espíritus humanos, ¿por qué? Porque Él en sus múltiples relaciones sexuales nos creó a nosotros. Por eso para ellos, tanto Jesús como Lucifer son hermanos y nosotros también. Estamos en el mismo nivel que ellos. Lo que pasa es que Jesús progresó hasta llegar a ser Dios. Bueno, lo mismo que hizo el Padre. Y por eso le llaman el Padre de todos los espíritus humanos. Ahora, todos somos hijos de Dios. ¿Alguien tiene problema con que yo diga todos los seres humanos son hijos de Dios? Yo, ¿Ok? Sí. yo sí tengo problema, claro, ¿Por qué? porque no todos somos hijos de Dios. ¿Basado en qué dice eso? En que la palabra de Dios dice que todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón y lo reconoció como Salvador, Dios le da el derecho de ser Juan 1:12. sí, exactamente, A de los ser que reconocido creen en su como nombre, hijo de Dios, les dio la potestad, el la derecho potestad de de ser llegar a hijos de ser Dios. hechos hijos de Dios. Okay, Claro. excelente. Esto es apologética. Que usted tenga problemas en aceptar algo así porque hay un versículo que lo contradice. No es porque en mi iglesia creen así, no es porque aquel me dijo, no es porque en la clase, no es porque hay un versículo que dice que usted llega a ser hijo de Dios. Se le dio la potestad. Ahora, vemos que ellos hablan del Hijo de Dios, el primogénito. Ellos no dicen el unigénito. Él es el unigénito porque es el único por naturaleza, el Hijo eterno. Nosotros somos adoptados dentro de la familia de Dios, pero por naturaleza solo Jesucristo es el Hijo eterno. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que la Biblia dice algo diferente a esto. Ellos dicen que todos somos hijos de Dios. Tenemos un problema con la escritura para poder aceptar lo que se está diciendo. Y ellos son creados a su semejanza. ¿Saben qué significa que son a su semejanza? Según ellos interpretan Génesis 1:27, que nosotros tenemos la misma posibilidad de llegar a ser Dios. Eso es lo que están diciendo. Fue lo que le ofreció Satanás a Eva. Van a llegar a ser como Dios. No es nada nuevo. Eso es una mala interpretación. Ahora, imagínense que tuviéramos problema en interpretar esto, que el pasaje fuera difícil. No lo es, ¿verdad? El contexto nos aclara que el solo hecho de ser creado ya, listo, ya es otra categoría. ¿Cuáles son los atributos intransferibles de Dios? Eternidad, omnisciencia, omnipotencia, omnisapiencia. Todo eso son atributos intransferibles de Dios. Esos atributos los vemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que ahí hablamos el concepto de Trinidad, aunque la palabra no aparezca en la Biblia. Es como expresamos un ser en tres personas, porque tienen esos atributos. Nadie más tiene esos atributos, porque todo lo demás es creado. Ahora, cuando veamos un poco acerca de lo que ellos creen de la Biblia, ellos tienen la traducción TSJ, la traducción de Joseph Smith, y esa traducción es una aberración. De hecho, en el libro de Génesis hay un capítulo donde le agregan 12 versículos para inventarse una profecía de que en el Antiguo Testamento se profetizaba de Joseph Smith. Eso no existe en ningún documento. También en el libro de Abraham, Joseph Smith dice que él lo está traduciendo y ese fue escrito por Abraham con su propia puño y letra, directamente de Abraham. Los manuscritos se quisieron analizar y ellos que se habían quemado, pero posteriormente aparecieron. Y cuando aparecieron se dieron cuenta que ese era un libro que era 1800 años después de Abraham. Ya con solo eso, ya eso es basura. Está mintiendo, ¿no? Ya no necesitamos nada más, pero aún así, el error que cometió él es que él tomó fotos de esos papiros. Luego aparecieron unos documentos y la iglesia los aceptó como si eran los originales. Expertos, egiptólogos, hicieron el análisis y dijeron, no, este es el libro de los muertos, ahí está hablando de un sacrificio de un dios, etcétera, y él decía que no, que era Abraham, y se dieron cuenta que eso era una mentira. Entonces, una de las formas de defender ese libro de Abraham es que decía, lo que pasa es que tal vez él vio la imagen, pero al ver la imagen, Dios le reveló algo, pero lo que pasa es que contradice el diario de él, donde él dice, no, estoy traduciendo textualmente lo que Abraham dijo, no está diciendo que me estoy dando una alegoría o esto es lo que significa, no, literalmente estoy traduciendo. A uno le interesa es que, analice, nuestra fe no es una fe ciega, es un paso a la luz. Si la Biblia estuviera llena de errores y contradicciones y demás, ¿cómo vamos a creer que es un libro de Dios? Bueno, para ellos cuando entran en todo eso dicen, no, usted tiene que creer, porque le dan mucho énfasis al sentir, oran por ti, sentiste algo especial, y bueno, eso es confirmación de que esto es verdad, indiferentemente que no haya pruebas, que no haya... No, eso no es cristianismo. Si lo sientes, cierto.
ellos apuntan mucho a esas experiencias. Entonces, cuando hablan de Dios Padre, una de las cosas que es igual a nosotros. Los mormones creen que Él tiene un cuerpo como el de los humanos, pero es inmortal y perfecto. El Padre Celestial instituyó el plan de salvación, el cual permite que las personas vivan en su presencia y con sus familias por la eternidad. De hecho, esta es su obra, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de sus hijos e hijas. Cuando hablamos de Jesucristo, ¿qué es lo que pasa con Jesucristo? Para ellos se ganó el derecho de llegar a ser Dios. Entonces eso es politeísmo, porque tenemos Dios Padre, que ahora es Dios, Elohim, que es Dios, y ahora Jesús es Dios. Jesucristo es la parte central de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, en la cual lleva su nombre. Por eso hacen énfasis en poner ese nombre, aunque no le digan mormones. Toda oración en el hogar, todo sermón en las capillas, concluyen en el nombre de Jesucristo. Los emblemas de la Santa Cena, la comunión, que se toman semanalmente en los servicios de adoración son símbolos de su expiación. Los santos de los últimos días aceptan plenamente el relato del Nuevo Testamento del nacimiento y la vida y ministerio y la muerte y resurrección de Jesucristo. Él, igual que su Padre, tienen un cuerpo físico, el mismo cuerpo que salió de la tumba después de su resurrección, el cual invitó a sus apóstoles a palpar y a ver. Por ser el único hombre perfecto que ha vivido, Jesús dio ejemplo mediante su vida para que todos lo siguieran. Para ellos, Jesús hizo lo que había hecho su padre Elohim. ¿Qué fue lo que hizo? Venir, vivir bajo las enseñanzas de Mormón, ser obediente en todo, morir, resucitar y alcanzar ese grado de divinidad. Debido a que los humanos son imperfectos, el sacrificio expiatorio de Cristo paga el precio del pecado bajo la condición del arrepentimiento individual. Su sacrificio también permite que toda la humanidad resucite hacia la inmortalidad. Todos vamos a resucitar para inmortalidad, pero hay solo dos destinos. La Biblia nos habla del cielo o el infierno. Para ellos hay 4 destinos: la oscuridad externa, reino celestial, terrenal y celestial. Cuando usted muere hay un juicio y ahí se determina en cuál de estos reinos va a ir. Los miembros de la iglesia creen que el Espíritu Santo es un personaje de espíritu y no un ser físico. La misión especial del Espíritu Santo, a veces llamado Santo Espíritu, es testificar del Padre y del Hijo y revelar la verdad y dar consuelo y santificar. Él es un maestro y un guía divino. Los santos de los últimos días creen que el Espíritu Santo puede inspirar a las personas e influir sobre ellas si son rectas y receptivas a esas indicaciones. Además, el don del Espíritu Santo es el privilegio de disfrutar de su compañía constante si se cumplen los mandamientos de Dios. Vemos que acá el Espíritu Santo es condicional. En la palabra de Dios no. De hecho, la palabra cuando se dice en Hechos 1:8 y que recibirán la promesa del Espíritu Santo, la palabra promesa es diferente. La palabra promesa es epagelía. Epagelía es una promesa incondicional. Si usted nació de nuevo, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Usted no se gana el Espíritu Santo. Para ellos sí, tiene que ser impuesto por un sacerdote con autoridad de ellos para que usted pueda recibir el Espíritu Santo. Si no, usted no puede ni evangelizar ni hacer nada. Usted no tiene sacerdocio si no recibe la imposición de manos de ellos. Este se le otorga a los miembros de la iglesia después del bautismo. Si no es bautizado, usted no puede tener el Espíritu Santo. Los poseedores del sacerdocio, los líderes de ellos, quienes ponen sus manos sobre la cabeza del bautizado y lo bendicen para recibir el Espíritu Santo. Tienen que depender de ellos para poder recibir el Espíritu Santo. Quería aclarar que Padre Celestial no es lo mismo que estamos hablando nosotros. Jesucristo tampoco, porque llegó a ser Dios, no que era Dios eterno. Y el Espíritu Santo necesitan de ellos para poder recibirse. Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. ¿Alguien tiene problema en ese enunciado? Yo. ¿Por qué? Porque nacemos pecadores, no nos hacemos pecadores porque peco. Porque en Adán todos hemos pecado. Como Roberto está diciendo, tenemos una naturaleza caída, pecaminosa. Ahora, no es lo que yo digo, de nuevo, que dice la Escritura, Romanos 5:18 y 19. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Eso cuando hablamos de amartiología, recordemos que se llamaba lo que era la imputación del pecado. Y la imputación del pecado, lo que nos está hablando acerca es que nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores.
ya viene en nuestra naturaleza. No nos convertimos, simplemente manifestamos lo que ya somos en nuestra naturaleza caídos. Esto no es algo popular, pero la imputación de pecado es una realidad bíblica. Por eso Jesús no vino a condenar al mundo, que vino a salvarlo. ¿Por qué? Porque el mundo ya está condenado. En sus delitos y pecados estamos muertos. Y la gracia de Dios, la que nos ofrece la salida a nuestra grave situación. Ahora, Dios en su omnisciencia sabía que si me hubiera puesto a mí en lugar de Adán, hubiera pasado lo mismo. Es más, posiblemente a mí no me hubiera dado tiempo de darle nombre a los animales, ¿verdad? Seguro hubiera caído antes, pero el punto es, en Adán todos pecamos, es lo que nos dice la Escritura. Esa es la imputación del pecado. Ahora, de esa misma forma, en Cristo, ¿verdad? Hay una imputación de la justicia de Cristo. ¿Cómo me ve el Señor a mí hoy, que he puesto mi fe y mi confianza en Cristo Jesús? Como si nunca hubiera pecado. ¿Cómo llego yo ante la presencia de Dios? Como lo hacía el sacerdote, temblando, de puntillas, amarrado. No, confiadamente. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que yo como soy pueda entrar confiadamente ante el Dios santo, santo, santo? ¿Cómo es posible? Porque Él me mira a través de Jesús. La justicia de Jesús, la vida perfecta de Jesús, se me imputa a mí, se me aplica a mí. ¡Wow! Eso es lo que nos dice la Escritura. Pero la Escritura nos dice que la transgresión vino por uno y así cayó a todos los hombres, porque así mismo por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. La otra parte dice, y también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida, ¿verdad? Aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen su confianza en la obra redentora de Cristo Jesús. El Salmo 51, versículo 5, David dice eso, haciendo eco a lo que habló Roberto. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Recuerden, no voy a rebatir todo, pero la próxima semana vamos a ir más a fondo en ese aspecto. Creemos que por la expiación de Jesucristo todo el género humano puede salvarse. Wow, yo también, potencialmente, ¿verdad? Mediante la obediencia a las leyes y las ordenanzas del Evangelio. Ok, ¿qué estamos hablando acá? No dice por la gracia, ¿verdad? Dice mediante ¿qué? La obediencia a las leyes y las ordenanzas del Evangelio. Bueno, Efesios 2, 8 y 9, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El artículo 4, recuerden, es copy-paste, dice lo siguiente: creemos en los principios y ordenanzas del Evangelio. ¿Cuáles son? Recuerda que antes dice que es un requisito para ser salvos. Primero, la fe en el Señor Jesucristo. Segundo, el arrepentimiento. Bien, no es una obra, eso es rendirme y decir, Señor, acepto tu plan, yo no puedo salvarme por mí mismo. Tercero, el bautismo por inmersión para remisión de pecados. Sin el bautismo, usted no es salvo dentro de la iglesia mormona. Y cuarto, la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Si no hay imposición de manos, no puedes tener el Espíritu Santo. Creemos que el hombre debe ser llamado por Dios por profecía y la imposición de manos por aquellos que tienen autoridad, a fin de que pueda predicar el evangelio y administrar las ordenanzas. Sin esto no puedes. Ahora quiero reforzarle. Ajá. ¿Por qué hacen con las manos? Porque ellos mucho creen en los videntes. Entonces se dicen ser videntes. Que tanto así que yo pude estar con una de estos que supuestamente son videntes, con un filigrés de más confianza, utilizan la telepatía supuestamente, que sin hablarle, con solo mirarle, le comunica algo y le traía las cosas. O sea, está bien pactado con el demonio, digo yo, porque ¿cómo va a saber lo que el otro está diciendo sin hablarlo? Y aplica mucho la evidencia, y sobre todo los grandes líderes. Es que abre muchas puertas para el espiritismo. A mí me gusta porque él estaba metido ahí, entonces corrobora. Ahora, esto es copy-paste de la página de ellos. No podrían decir, no es esto, porque vayan y van a leer lo mismo que les estoy diciendo, obviamente sin la aclaración. Gálatas 2, 1 al 10, hablando de Pablo, hablando de esa necesidad de que alguien te imponga las manos, alguien con jerarquía, porque ese es el punto. Tiene que ser alguien con autoridad, no es cualquiera, sino los que ellos han dado esa autoridad. En Gálatas 2:1 dice Pablo, cuando él viene a este encuentro con el Señor, recibe a Cristo y Dios envía a Ananías, recibe el Espíritu Santo, y él, ¿qué es lo que hace? No va a Jerusalén para que le imponga manos y para poder ir a evangelizar, él se va para Arabia a predicar. Después del tiempo de estar haciendo eso, él vuelve a Jerusalén en medio de controversias y él dice, los que tenían reputación de ser algo, ¿quiénes son los que tenían reputación? Los discípulos que estuvieron con Jesús, que dice él, lo que hayan sido en otro tiempo,
nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Cuando habla acerca de esta imposición de manos como un requisito de parte de los que tienen autoridad, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, que era, ¿qué dice ahí? Obispo, apóstol, un miembro de iglesia, sensible a Dios, un miembro de iglesia, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, wow, déjeme aquí. Y ahí sigue el relato, está en capítulo 9 del 1 al 19. En medio de eso, ¿verdad? Él ya empieza a decirle, Señor, pero dice, Pablo andaba persiguiendo, parafraseando, ¿verdad? Era, con temor el Señor le dice, no, ve. Y en el 17 dice, fue entonces Ananías, entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Oró por él, dice que sus ojos cayeron escamas y fue lleno del Espíritu Santo por medio, ¿verdad? ¿De quién? De un discípulo, no de alguien con jerarquía y todo lo demás. Buenas noches a todos. No, lo que iba a decir es que todo esto que estamos viendo, leyendo, tiene un montón de características de algo que es una secta, digamos. Todo este tema de que hay jerarquías, solo los demás arriba pueden hacer ciertas cosas, usted tiene que ganarse el derecho de estar arriba, que hay ciertos requisitos que cumplir, mucho placer detrás, porque si uno se pone a leer entre líneas, todo es placentero, al punto de que existen hasta 3 tipos de instancias finales. Entonces, y claro, le dan al ser humano por donde le gusta, poder, placer, recompensas, y al mismo tiempo usted entra en el asunto de quiero más, quiero ser como aquel, entonces quiero más porque yo quiero tener lo que aquel tiene, entonces ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Es impresionante, y todo desde donde empezó. No es casualidad el momento donde Smith se inventó todo esto y el montón de gente que tuvo que haber estado con él mientras se hizo toda esta mentira, y no es casualidad que Jesús llegó a América. O sea, no es casualidad en la mente de ellos, ¿verdad? Todo eso está planificadísimo, ¿sí? Para saber cómo llegarle a la mente de la gente, y dije, es lamentable porque alguien que se acerca con poquitos fundamentos, sí, claro, esto lo va a envolver fácilmente. Sí, Carla y Ricardo dicen que dice mucho uso del Espíritu, utiliza la figura del Espíritu Santo y lamentablemente se ha usado, ¿verdad? Como se usa la de Cristo para muchas cosas. Ya, y es lo que Fabi dice, ¿verdad? Está haciendo un análisis de la línea que llevan de control, de manipulación, y vamos a ver lo mismo con los testigos de Jehová. O sea, es demasiado control, presión, pero también en el ego, porque usted se siente parte de algo importante, que estás progresando y te lo están premiando, y así es como todos estos grupos funcionan, y es como funcionan muchas empresas, ¿verdad? En esa escala, ¿verdad? De torre, porque usted ya se siente a otro nivel, hasta el punto de llegar a ser Dios, en el nivel máximo. Creemos de la misma organización que existió en la iglesia primitiva, esto es apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Si uno le pone mucha atención al video que nos pasaste, ahí dice muy claramente que es una secta humanocéntrica. Ellos buscan el mejoramiento humano. En ninguna parte dicen que nosotros tenemos que vivir para glorificar a Dios. Y en ninguna parte ellos buscan glorificar a Dios. En ninguna parte buscan glorificar a Cristo. Es para el humano, todos hacia el hombre, al hombre. Eso era, gracias. Excelente punto, porque es eso, ¿verdad? Es un egocentrismo que a quien no le gusta. Es lo mismo que Satanás hizo en esa misma dirección, porque se trata de que usted va a progresar, usted va a mejorar, usted no está hablando de Dios, sino propiamente el enfoque es en el ser humano. Excelente aporte. Dice, creemos en la misma organización. Ahora, nosotros también creemos en esta misma organización. Efesios 2:20 dice lo siguiente, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué estamos hablando? Que la base y el fundamento de la iglesia, ¿cuáles fueron? Los apóstoles y los profetas. ¿Por qué? Porque fueron los que dieron las bases, pero ya tenemos el fundamento, ya no ocupamos más fundamento. Y ahora construimos sobre esta base, lo que dice edificar, construir sobre el fundamento. Ya tenemos el fundamento, que son las profecías, que es el Antiguo Testamento, que son los apóstoles. ¿Apóstoles hasta dónde? Hasta Matías, ¿verdad? El último de los 12 apóstoles. Nosotros podemos mirar como Pablo dice, yo soy un abortivo, soy diferente. ¿Por qué como un abortivo? Porque hay calificación para ser un apóstol de los que llamó Jesucristo. Tienen requisitos que no todos pueden cumplir, es que ya nadie puede cumplir, de hecho. De hecho, Pablo no pudo cumplirlo. Vamos a ver los versículos que apuntan a eso. Y él dice que yo soy el último de los apóstoles.
¿Qué quiero decir? Ya no necesitamos nueva revelación, ya tenemos la revelación completa en el Hijo, ya tenemos la Escritura, ya ahora lo que tenemos que es iluminación en la revelación dada, que el Señor nos abra, que nos ilumine, que nos enseñe, ¿verdad?, lo que Él ha revelado. Con esto no quiero decir que Dios no pueda hablarle a alguien por medio de una persona, y es el don de profecía, pero es diferente dar profecía de este tipo, de que es una revelación nueva, de que va a cambiar un libro. No estamos hablando de eso. Lo que pasa dentro del movimiento, hablando del abuso del Espíritu Santo, dejan todo en esa nebulosa y que el Espíritu Santo sigue revelando y cambiando cosas. Ahora, el Espíritu Santo nunca va a contradecir la Biblia. Hechos 1:21 dice: estos son los requisitos para ser un apóstol. Por eso es que ya no se cumplen. Los apóstoles escogidos por el Señor tenían ¿cuáles requisitos? Es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. O sea, desde el bautismo, cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, desde ese momento hasta que ascendió 40 días después de la resurrección. O sea que toda la enseñanza que tuvieron fue directamente dada por Jesús. Nadie más los enseñó a ellos. De ahí es que Jesús, y no a cualquiera de ellos, Jesús escogió a 12 de ese grupo para que fueran sus apóstoles, nadie más. Por eso Pablo lo que hace en referencia: yo soy un apóstol y directamente a un grupo, a los gentiles, y como un abortivo, porque Pablo también recibió la instrucción directamente de Jesús. Dice que fue al tercer cielo, que tuvo revelaciones. De hecho, el recuento de la cena del Señor, ¿cuál leemos nosotros? Corintios. Y Pablo no estuvo en la cena, y es el pasaje que más completo nos habla de cómo celebrarla. ¿Por qué? Porque es revelación directa de Jesucristo. Pero él por eso dice: soy como un abortivo, soy el último. Luego el 7 dice: creemos en el don de lenguas, profecía, revelación, visiones, sanidades, interpretación de lenguas, etcétera. Van a lo carismático con el objetivo de dejar la puerta abierta a gente con visiones y con esto y con lo otro. 8 dice: creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. ¿Y cómo sabemos dónde está traducida correctamente? Tenemos el apóstol Joseph Smith. Él nos va a decir hasta dónde está traducida correctamente. Y le agrega la Biblia y le quita la Biblia. ¡Wow! Ahora, el libro de Mormón. También creemos que el libro del Mormón es la palabra de Dios, punto. De nuevo, de hoy en la página de ellos. La Biblia tiene problemas. En la Biblia no podemos confiar. Es solo la parte que esté traducida correctamente. El libro más escudriñado, criticado, analizado, puesto a prueba por siglos, por cada versículo, 1800 copias de cada versículo, y todo lo que eso apunta después de todos esos análisis es que lo que ellos dijeron es lo que tenemos nosotros. Pero no, para ellos no es así. Pero el libro del Mormón sí es lo máximo. Eso sí es palabra de Dios, sin ningún problema. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 5:18: porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y en Apocalipsis hace, ¿verdad?, esta advertencia: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La Biblia está completa, nosotros tenemos ahí toda la revelación. El mismo Pablo que nos dice, ¿verdad?, si yo mismo o un ángel del cielo les dé otro evangelio que el que ya usted tiene, anatema, sea separado para la condenación. Eso es lo que dice la Escritura. Pero para ellos miramos cómo le dan más reputación al libro del Mormón. 9. Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Entonces dejan la puerta abierta para cualquier cosa. Hebreos 1, del 1 al 2 dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya pasó el tiempo de los profetas. Vemos en el Antiguo Testamento cómo ellos nos dieron la revelación de Dios. Dios habló por medio de ellos
y eso quedó escrito y tenemos el Tanakh, el Antiguo Testamento recopilado, el Nuevo Testamento por medio del Hijo. ¿Qué hizo el Hijo? Instituyó 12 apóstoles y por medio de ellos el Espíritu Santo los usó para revelarnos la Escritura, para recordarles a ellos todo lo que había pasado. ¿Cuántos profetas hablan en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros son escritos por profetas en el Nuevo Testamento? ¿Recuerdan cuántos libros son escritos por profetas? No hay. Puede ser todos porque estaban hablando en nombre de Dios. El término como está usado acá, profetas no, eso era el Antiguo Testamento. En el Nuevo, ¿por medio de quién Dios habla? Por medio de sus apóstoles o personas con la autorización de un apóstol, como Juan Marcos, con Pedro, como lo vemos también con Lucas, directamente de todos los que vivieron eso. Y Pablo dice como abortivo, un apóstol por Dios, ordenado por Dios, pero en una forma diferente, especial, pero todo revelado por Dios. Pero no vemos profetas hablándonos en el Nuevo Testamento, ¿verdad que no? Revelándonos Escritura. Bueno, hoy en día, después de 1800 años, sí, punto 10, creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y la restauración de las 10 tribus de Sión, la Nueva Jerusalén, que será edificada, ¿saben en dónde? Esto es la página de ellos, sobre el continente americano, que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisiaca. La tierra será renovada, ¿eso es cierto? No. Cielo nuevo y tierra nueva, no renovada. Si yo llego y le digo a mi esposa, tenemos carro nuevo, porque me llevé el carro viejo y lo pinté, pues esto no es un carro nuevo, quedó muy bonito, pero es el mismo carro. No, cielo nuevo y tierra nueva. Y sobre ese cielo nuevo y tierra nueva va a descender la Nueva Jerusalén. ¿Por qué va a ser en América? ¿Sí? Porque ahí vivía Joseph Smith. Ahora, no va a existir América. ¿Por qué? Porque es cielo nuevo y tierra nueva. Reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia. ¿En serio? Y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que adoren como, donde y a lo que deseen. La Biblia dice que solo se puede adorar en espíritu y verdad. Se adora en la forma de Dios. Es algo claro. Lo que Dios busca es la intención del corazón. Vemos la ofrenda, cómo Dios la rechaza, la de Caín, etcétera. Entonces miramos tratando de ganar adeptos también. Creemos en estar sujeto a los reyes, presidentes, gobernantes, magistrados, en obedecer y honrar y sostener la ley. Creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes. Pero, por ejemplo, él muere muy joven. Él muere en la cárcel, pero no por un mártir de la fe. Él muere ahí por sus estafas. Él muere porque había hecho un montón de cosas, está en la prisión y llega un grupo y lo linchan. Eso fue un linchamiento. Ahora, él no se quedó quedito, ellos atacaron y también mataron gente de los que vinieron. Hubo una lucha, pero él murió en la cárcel por todas las cosas que había hecho. No estaba ahí porque predicaba el evangelio, pero lo ponen hasta como mártir. Y estafó y vendía cosas, que el aceite especial y que esto y que el otro. Si vamos, indagamos, vamos a mirar todo lo que sucedía. Ahora, de nuevo, esto no es el énfasis que nosotros ponemos. ¿Por qué no ponemos ese énfasis? Porque yo no voy a hablarle a una persona católica de venir a Cristo Jesús hablando mal de María o de esto y de lo otro. No. O sea, necesitamos arrepentirnos. Hablemos la verdad. Ahora, hay personas que es importante conocer esto como porque si la persona no ha abierto los ojos, que conozca un poco y que también lo que sí yo quiero y necesito tener es claramente los conceptos de ellos, porque si no yo creo que son salvos o no, hablan igual. Me van a decir que solo a través de Jesús hay salvación, que Jesús es Dios. No, yo no creo que es un ángel, yo creo que es Dios. Sí, pero no me está diciendo que llegó a ser Dios, ¿verdad? Esa hay una gran diferencia. Usted no puede llegar a ser Dios. En hacer el bien a todos los hombres, en verdad podemos decir que seguimos la admonición de Pablo. Todo lo creemos, todo lo esperamos. Hemos sufrido muchas cosas y esperamos poder sufrir todas las cosas si hay algo virtuoso o bello o de buena reputación o digno de alabanza. Eso aspiramos y eso es dado por Joseph Smith. Ahora vamos a ver un video que nos explica todo lo que hablé generalmente. Este es un video de los años 60. No es la tecnología de hoy ni el tipo de fábula de hoy y hay algunas cosas que ellos han cambiado, pero esto es lo que originalmente estaba y hay evidencia, escritura y todo lo demás que habla acerca de esto. Miremos el videito. El mormonismo nos enseña que trillones de planetas por todo el cosmos son regidos por dioses que una vez fueron humanos como nosotros. Según ellos, hace mucho tiempo en uno de esos planetas, un dios no identificado y su esposa concibieron un niño espiritual llamado Elohim. Esta criatura espiritual
Después nació físicamente de padres humanos, quienes le dieron cuerpo. A través de ser obediente a las enseñanzas mormonas, la muerte y la resurrección, se hizo merecedor de ser elevado a la divinidad, tal como su padre ante él. Los mormones creen que Elohim es el Padre Celestial de ellos y que vive con todas sus esposas en un planeta cerca de una estrella misteriosa llamada Kolob. Allí el Dios del mormonismo y sus esposas, mediante interminables relaciones sexuales, producen billones de hijos espirituales. Para decidir sus destinos, el Dios principal de los mormones convocó una conferencia celestial. Los dos hijos mayores de Elohim estuvieron allí, Lucifer y su hermano Jesús. Un plan fue presentado para construir el planeta Tierra, a donde serían enviados los niños espirituales y donde cobrarían forma mortal y conocerían el bien y el mal. Lucifer se puso de pie y ofreció ser el salvador de este nuevo mundo. Deseando toda la gloria para él, pensaba forzar a todos a convertirse en dioses. Oponiéndose a la idea, el Jesús mormón sugirió que al hombre se le diera la libertad de escoger, al igual que en los otros planetas. Por mayoría de votos, la propuesta del Jesús mormón fue aprobada, siendo él quien sería enviado como el salvador del planeta Tierra. Enfurecido, Lucifer convenció con astucia a una tercera parte de los espíritus destinados a la Tierra a que se rebelaran y lucharan a su lado. Este Lucifer se transformó en el diablo y sus seguidores, los demonios. Enviados a este mundo, se les negó para siempre cuerpos de carne y hueso. Los que permanecieron neutrales en la batalla fueron maldecidos con hacer de piel negra. Así explican los mormones el origen de la raza negra. Los espíritus que pelearon más valientemente contra Lucifer nacerían de familias mormonas en el planeta Tierra. Estos serían los de piel clara o blancos encantadores, como los describe el libro del Mormón. Los primeros profetas mormones enseñaban que Elohim y una de sus diosas esposas vinieron a la tierra como Adán y Eva para dar comienzo a la raza humana. Miles de años más tarde, Elohim, una vez más en forma humana, viajó a la tierra desde la estrella base Kolob, esta vez para tener relaciones sexuales con la Virgen María, con el fin de proveer a Jesús de cuerpo físico. El apóstol mormón Orson Hyde enseñaba que después que Jesucristo creció, tomó por lo menos 3 esposas: María, Marta y María Magdalena. Por medio de estas esposas, el Jesús mormón, de quien Joseph Smith decía ser descendiente directo, engendró un número de hijos antes de ser crucificado. De acuerdo con el libro del Mormón, después de su resurrección, Jesús vino a América para predicar a los indios, quienes los mormones creen son realmente israelitas. Así pues, el Jesús del mormonismo estableció su iglesia en América, tal como había hecho en Palestina. Por el año 421 después de Cristo, los indios israelitas de piel oscura, conocidos como los lamanitas, habían destruido a todos los nefitas en varias e intensas batallas. Los archivos de los nefitas se supone estaban escritos en placas doradas, las cuales Moroni, el último nefita viviente, había enterrado en el cerro Camora. 1400 años después, un joven buscador de tesoros llamado Joseph Smith, quien era muy conocido por sus historias y cuentos, alegaba haber descubierto esas placas cerca de su casa en la región montañosa del estado de Nueva York. Hoy en día, Smith es honrado por los mormones como profeta por haber dicho que había tenido visiones del mundo espiritual en las cuales había sido ordenado a que organizara la iglesia mormona porque todos los credos cristianos eran una abominación. Fue Joseph Smith quien dio origen a la mayoría de estas peculiares doctrinas creídas hoy como verdaderas por millones de personas. Manteniendo un rígido código de requisitos morales y financieros y realizando rituales sagrados en el templo, solo entre ellos y los muertos, los santos del último día esperan poder probar su validez y por lo tanto convertirse en dioses. Los mormones enseñan que todos deben comparecer ante Joseph Smith, el Jesús mormón y Elohim en el juicio final. Estos mormones que fueron unidos en la ceremonia del matrimonio eterno esperan convertirse en dioses polígamos en el reino celestial, regir sobre otros planetas y procrear nuevas familias a través de la eternidad. Los mormones dan gracias a Dios por Joseph Smith, quien alegaba haber hecho más por nosotros que ningún otro hombre, inclusive Jesucristo. Los mormones creen que él murió como mártir y derramó su sangre por nosotros, para que también podamos transformarnos en dioses.
Ok, ese es el resumen de todo lo que ellos creen. Hoy en día han cambiado cosas como el racismo, la poligamia. Hay algunas cosas que han variado, pero y no pueden quitar todo. Cosas importantes es, ok, cómo ellos ven a Dios. Dios Padre es un hombre santo, exaltado y perfecto. Dios Padre tiene un cuerpo semejante al nuestro, pero el cuerpo de Dios es inmortal, ha sido perfeccionado, tiene una gloria que las palabras no alcanzan a describir. Vemos cómo tratan de elevar el concepto que ya están degradando. Dios Padre es el Padre de nuestros espíritus, nos procreó de sus múltiples esposas. El libro del Mormón nos dice que Jesucristo, como ser resucitado, visitó a sus fieles seguidores en Antigua América. El libro del Mormón narra que durante su visita Jesucristo sanó a los enfermos, les enseñó su evangelio, bendijo a los niños, llamó a los 12 discípulos a organizar su iglesia en las Américas. Tercera de Nefi 11:18, tercera de Nefi 12 del 1 al 2. Luego Jesús avanzó, se perfeccionó por la obediencia y por la rectitud y por la fe, llegó a ser como Dios. ¿Qué significa que llegó a ser como Dios? En poder, en fuerza, dominio e inteligencia llegó a ser el Señor omnipotente y creó mundos sin números. Nosotros podemos, como Jesús, ser tan exaltados como Dios Padre. ¿Qué creen los mormones acerca de la doctrina de la gracia? El profeta José Smith, por tanto, dice, soy justificados por la fe y las obras por medio de la gracia. ¿De dónde saca esto? De su versión. Pero bueno, ¿qué dice Romanos 14:16? De ahí es donde toma esa cita. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Acá hace una contraposición entre lo que es fe y obras, ¿no? Es por fe para que sea por gracia. Entonces el hecho de que uno dé el paso de fe, que se arrepienta y confíe en Dios, no es una obra, simplemente uno está recibiendo la gracia que Dios quiere darnos. Ahora, en algún lugar aquí dice obras. No, entonces, ¿por qué él dice que obras y pone este versículo? Porque en la TJS, traducción de Joseph Smith, Romanos 4:16 dice lo siguiente: por tanto, sois justificados por la fe y las obras. ¡Wow! Por medio de la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia y no solamente para las que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Hay varias cosas que modifica, pero acá lo esencial es que pone y las obras. Esto no aparece en ningún documento bíblico, papiro, ningún texto, etcétera, no va a aparecer. En el libro de Mormón se enseña en segunda de Nefi 25:23, porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo. Vemos que el vocabulario es tan similar a creer en Cristo, pero es un diferente Cristo. Y a reconciliarse con Dios. Wow, yo también, eso es lo que busco. Pues sabemos que es por la gracia que podemos salvarnos. Listo. Paremos, perdón por lo que había dicho anteriormente. No, pero ahí no termina. Después de hacer cuanto podamos. ¿Qué significa esa frase? Después de hacer cuanto podamos. Y usted tiene que dar su máximo esfuerzo. Su máximo esfuerzo no le va a alcanzar para salvarse. Ese es el sutilismo, ¿verdad? Esa es la sutileza del enemigo. Entonces, su máximo esfuerzo no le va a alcanzar. Las obras no te van a alcanzar para ser salvo. Tienes que ser salvo por gracia. Pero esa gracia viene después de que usted ha hecho todo cuanto pueda. ¿Alguien aquí pudo haber hecho algo mejor hoy? Creemos en los principios y las ordenanzas del Evangelio que son, y esos son los requisitos. Primero, fe en el Señor Jesucristo. Segundo, arrepentimiento. Tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados. Cuarto, la imposición de las manos para comunicar el don del Espíritu Santo. El libro Mormón agrega en Alma 24:11, porque a duras penas podemos arrepentirnos lo suficiente ante Dios. Podemos, el poder está en mí. Yo soy el que estoy tomando estas decisiones, yo soy el que estoy progresando, etcétera. Vemos que eso no es lo que dice el Evangelio. Ahora, vamos a cerrar con esto. Esta es la conferencia anual. Es un escenario increíble con la música, las luces. Veamos lo que ellos directamente dicen en esta conferencia. Esta es la traducción oficial en español y con esto vamos a cerrar. Invitamos a todos a prestar oído a lo que declaramos, al Cristo, de quien predicamos y cuyos testigos somos. Se le conoce bajo estos 7 aspectos. 1. Cristo, el Creador. Hay un Dios en el cielo, un ser santo, exaltado, perfecto y puro, que es el Padre de todos. Es un hombre santo,
tiene un cuerpo de carne y huesos, y es el Padre de nuestros espíritus. El Señor Jesucristo es el primogénito, el heredero y progenie del Padre, junto con todos sus hermanos espirituales. Fue dotado de libre albedrío y sujeto a la ley, tanto por la obediencia como por la rectitud y la fe. A lo largo de las etapas de su existencia, este primogénito del Padre, nuestro hermano mayor, avanzó y progresó hasta que llegó a ser como Dios, en poder, fuerza, dominio e inteligencia. Llegó a ser el Señor omnipotente, que reina, que era y que es de eternidad en eternidad. Así, bajo la dirección del Padre, llegó a ser el creador de mundos sin número. El Padre ordenó y estableció el plan de salvación, llamado el Evangelio de Dios, mediante el cual todos sus hijos espirituales, incluyendo a Cristo, podrían tener un cuerpo mortal, vivir en un estado probatorio, morir, ser levantados en gloria inmortal, y si eran fieles en todas las cosas, alcanzar también la misma gloriosa exaltación que el Padre tiene. Entonces, el amado y escogido del Padre fue preordenado para ser el Salvador y Redentor, aquel cuyo sacrificio expiatorio pondría en vigencia todos los términos y condiciones del gran y eterno plan del Padre.